Especialmente los datos que presentó el presidente durante su informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le saludo con mucho gusto a Francisco Rivas, ustedes lo conocen bien, es colega aquí en este gabinete de seguridad. Él es el directorio del Observatorio Nacional Ciudadano. Bienvenido al programa. A ver, el presidente durante su discurso dio varios datos que tengo entendido no estás de acuerdo o ¿no estás de acuerdo porque exageró el presidente o simple y llanamente los datos están mal, Francisco? Bienvenido al programa. Querida Ana María, como siempre un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues mira, lamentablemente no es que yo no esté de acuerdo porque son exagerados o porque no corresponden plenamente a la realidad. Es que no sabemos qué está comparando contra qué está comparando. Tratando de correr números, no hay forma de llegar a los números que presenta el presidente. Por ejemplo, el presidente nos dijo que hay una reducción de los secuestros en más del 80%. Ese dato llama sobre todo la atención si pensamos que cuando volteamos a ver la categoría de secuestro, es una categoría que a partir de 2019, recordarás que el primer año del presidente hubo un brote de secuestros, empezó a presentar un descenso marcado y que en la pandemia se mantuvo bastante marcado. Claro que en la pandemia era muy difícil secuestrar a la gente que estaba guardada en su casa y eso es uno de los aspectos que no se considera en la disminución de los delitos comunes que hubo a lo largo de un cierto periodo que ayudaron particularmente a esa administración porque no tenía que preocuparse por los robos, pero sí por los robos en transporte de carga, pero sí por los homicidios que la pandemia no frenaron, a diferencia de lo que sucedió en el mundo. Pero en el caso específico de secuestro, uno de los aspectos que identificamos es en el observatorio es que a partir de 2020 se nota claramente un cambio en los registros. Parece que esos secuestros que empiezan a disminuir empiezan a aumentar en otra categoría que se llama otras privaciones ilegales de la libertad. Entonces, si comparamos los primeros 44 meses de esta administración contra los primeros 44 de la de Peña, tenemos un descenso de aproximadamente el 30% de los secuestros. Pero si comparamos las otras privaciones ilegales de la libertad de este sexenio contra las del anterior, tenemos un aumento de más del 300% de esas privaciones ilegales de la libertad, que entre otras cosas son 7, 8 veces más que los secuestros registrados en nuestro país. Cuando volteamos a ver qué se supone que se incluye dentro de otras privaciones ilegales de la libertad, estamos hablando principalmente de las desapariciones y desapariciones forzadas, pero nos hace suponer que también tiene que ver un poco con estos registros de secuestro que no pegan. Más porque si volteamos a ver hoy estamos teniendo muchos secuestros expresos, secuestros de montos muy limitados en las clases menos aventajadas económicamente. El otro dato es sobre homicidio. Primero el presidente empezó diciendo que del inicio del sexenio Fox al final había aumentado en tanto, que el de Calderón había aumentado el tanto, que el de Peña había aumentado el tanto y que en el suyo había disminuido en una cantidad que tampoco entendemos de dónde salió, porque la verdad si comparas lo que sucedió en este sexenio con los anteriores, pues simple y sencillamente ya se rebalsaron todos los homicidios del sexenio de Calderón y más o menos hacia inicios del próximo año estaremos por rebasar todos los del sexenio de Peña. Entonces, pues no, este año sí hay una disminución, una ligera disminución del 10%, tras 3 años en donde prácticamente el homicidio se ha mantenido en sus máximos históricos. Y precisamente lo que llama la atención es que el presidente omitió hablar de temas fundamentales de la agenda de seguridad, el que hoy más preocupa, que es la extorsión presencial, lo que hemos visto, lo que pasó en Baja California, en Jalisco, en Guanajuato, lo que ha pasado alrededor del pollo en Guerrero, lo que sucede en Michoacán, lo que sucede en Zacatecas, los desplazamientos forzados, no hablo de los delitos de género, no hablo de la trata de personas, no hablo de las graves violaciones a derechos humanos que tenemos, entre ellas tú ahorita citabas precisamente las desapariciones, que solo en lo que va del sexenio más de 60,000 personas desaparecidas. Es decir, si fuésemos optimistas y pensáramos que por lo menos una parte importante de ellos, 20,000 desaparecidos, siguen con vida, cosa que es poco creíble, pues estaríamos hablando de que por lo menos tenemos 10,000 muertos más por año, que nadie está buscando.
¿Por qué no los están buscando? Porque se le atacó en los términos económicos a las fiscalías y porque incluso la Fiscalía General de la República, con la reforma que hizo Gertz, se salió del Sistema Nacional de Búsqueda. Entonces, pues a mí me queda mucho que deber los 6 minutos que el presidente le quiso dedicar a la seguridad, siendo que es el tema que más evidencia el fracaso de esta administración. Y hacia el final de su plática nos dijo, todo esto es gracias a que ahora estamos atendiendo a los jóvenes. Y atendiendo a los jóvenes significa darles dinero, cosa que no hay ninguna evidencia que darle dinero a un joven reduzca la violencia. De hecho, uno de los aspectos que hemos identificado, que a partir de estas aportaciones directas que da el gobierno federal a los jóvenes, ha habido un aumento significativo del uso de drogas recreativas entre los jóvenes. Lo que hemos visto es que cuando nos dice ahora tenemos una Guardia Nacional, la Guardia Nacional opera mucho peor de lo que operaba la Policía Federal, y no lo digo yo, lo dice INEGI. Y por último, que no hay graves violaciones a derechos humanos, pues de nuevo, tenemos más desapariciones forzadas, más tortura y más denuncias de violaciones graves a derechos humanos y desplazamientos forzados que en la historia de nuestro país. Entonces, el presidente simple y sencillamente dio un mundo de datos, aprovechó para dar datos, no dio uno solo que sea real o comprobable bajo ningún aspecto. Y todo lo que dijo fue político, fue un mensaje político que no está sustentado en nada que sea real. Pues te agradezco, oye, muchísimo, Francisco, que nos hayas acompañado esta noche, porque además surge, y ya lo estamos viendo en este momento en el Congreso, ya se está debatiendo esta legislación de la Guardia Nacional, que seguramente va a ser un tema que vamos a continuar conversando, no solamente en este programa, pero en los siguientes días. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Gracias a ti. Y en la página encuentran estos datos que ya desarrollamos, están gratuitos a disposición de todos para que vean que no es una postura ideológica, sino son datos duros. Muchas gracias, Ana María. No, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, yo lo que me llevo de esta conversación con Francisco es que ninguno de los datos que dio el presidente durante su informe es comprobable, así que vayan al portal del Observatorio Ciudadano.